Un feliz día para cada uno de ustedes. Hoy tomamos el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículos 16 al 21. Estamos en el segundo sábado del tiempo pascual. Y importantísimo este fragmento de San Juan porque nos habla de la condición de Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre, que está por encima de toda materia. Y hay que observar este Evangelio a la luz de la tradición del magisterio de la Santa Iglesia Católica, porque en el Sínodo Cuarto de Antioquía, grandes, después de haber recibido el gran magisterio de los apóstoles y de los primeros discípulos, aparecen grandes padres de la Iglesia como San Atanasio, como también como San Juan Crisóstomo, padre de la Iglesia Ortodoxa, el famoso Teodoreto y el famoso San Cirilo de Alejandría, que no se puede pasar por alto. Sobre todo observando desde el punto de vista dogmático de acuerdo al agente sistemático dentro de lo que se conoce como la teología dogmática, de lo que es la famosa unión, que es la famosa énosis, y la famosa vinculación, que se llama la famosa sinafeía. ¿Qué quiere decir esos términos? Que Cristo es la verdadera unión entre Dios y el hombre, y sobre todo la vinculación perfecta, la sinafeía, en cuanto a que se habla de la famosa estructura mesiánica de Cristo como un verdadero Dios y un verdadero hombre inseparable. Y por eso entonces ahí entra a relucir la famosa Madre del Señor, la Virgencita María, inseparable al misterio de su Hijo, inseparable a la acción mesiánica de Jesús, inseparable. Y no lo digo yo, lo dice el famoso magisterio de la Iglesia Católica. Y bueno, a lo que yo voy es que yo me voy a quedar con el versículo 20b. Soy yo, no temáis, no tenga miedo, o no temáis, como dicen en otras versiones. Pero lo curioso es que cuando uno estudia las Sagradas Escrituras y llega a este fragmento de Juan, el versículo 20b, pues él no lo escribe en griego, lo escribe en arameo. Y uno dice, pues como ya hemos hecho algunas disertaciones con respecto al Evangelio de Juan, pues yo me acuerdo mucho que cuando uno estudia las Sagradas Escrituras, pues se interpela con respecto a esa fragmentación de Juan, porque unas partes en arameo, porque otras partes en griego. Y la respuesta creo que es la única respuesta que uno puede llegar a encontrar, porque Juan quiere ser explícito en cuanto al mensaje que quiere dar de Jesús. Quiere ser muy explícito. Acordémonos que el Evangelio de Juan es el Evangelio diferente a los demás. Es un Evangelio que se conoce como el Evangelio del amor, pero al mismo tiempo es el Evangelio metafísico, es el Evangelio arcano, elevadísimo, donde el lenguaje de Juan es un lenguaje mucho más culto, mucho más bello, mucho más enriquecido. Y por eso cuesta trabajo entender un poco más, entender un poco más. Por eso, cuando dice eso, yo no tenga miedo, dice anieta, ¿verdad? Anieta, digelta, digelta. Y cuando dice eso, uno se pone a pensar, ¿cómo puedo yo entender a Juan cuando expresa esas palabras? ¿Cómo puedo yo entender a Juan? Pues algunos muy osados pues interpretan la palabra del Señor y como que sacan unas estructuras bíblicas que uno dice de dónde las han sacado. Pero cuando uno estudia el magisterio de la iglesia, uno dice, ¿cómo hago yo para poder expresar lo que dice Juan? Aniata digelta. O sea, está expresando Jesús toda su divinidad. Está expresando Jesús toda su divinidad y prácticamente está dando una respuesta a sus discípulos diciéndoles o haciéndoles entender que Él es Dios, que Él está por encima de todo, que ante Él que con Él no hay ningún problema, que Él es el dueño absolutamente de todas las cosas. Y el digelta quiere decir entonces que si usted confía en Jesús, si usted cree y confía en Jesús, usted no debe tener ningún temor, ningún miedo, porque todo Dios lo puede superar, porque para Dios no hay nada imposible, para Dios no hay nada, absolutamente nada imposible. Y vuelve a relucir el famoso Sínodo de Antioquía, sobre todo por la formulación también que recoge el tercer concilio de Constantinopla, en cuanto al dogmas cristológicos, acuérdense que son bastantes dogmas cristológicos, sobre todo la persona de Cristo Jesús, el Mesías, el Señor, unido perfectamente al misterio de María Santísima. María Santísima unida totalmente al misterio de Dios, al misterio mesiánico de Jesús, unida totalmente. Y por eso entonces podemos comprender mucho más la palabra del Señor, entendiendo entonces ahora sí que Jesús es Dios, que al mismo tiempo Él está por encima de todas las cosas y que nos pide una sola condición. Nos pide una sola condición. ¿Cuál es? No tenga miedo. Eso lo repetía muchas veces San Juan Pablo II. No tenga miedo.
Y al expresar eso, al sacar ese enunciado Juan de no tener miedo, pues nos está dando a entender de que ustedes y yo no debemos tener miedo. Nuestra condición como creyentes, seguidores de Cristo Jesús, es siempre la misma, una condición y una fe certera en la persona de Cristo Jesús, sabiendo que Él lo puede todo, sabiendo que Él es nuestro Dios. Él es nuestro Dios y ante Él toda rodilla, como dice San Pablo, toda rodilla se doble al nombre de Jesús. Por eso entonces este Evangelio nos está expresando a la luz de la tradición y el magisterio de la Iglesia que el ser humano tiene que centrarse en Jesús. Si el ser humano quiere lograr algo en su vida, sobre todo la vida eterna, tiene que centrarse en Jesús. A través obviamente de la Virgencita María, de María Santísima, unida perfectamente al misterio mesiánico de Jesús. Y por eso entonces vuelve la famosa apelación de esos grandes padres de la Iglesia, o sea, la famosa enosis, la famosa sinafeía, o sea, la unión tan total, certera de un Dios que está en Jesucristo, un Dios que está en Jesucristo, el Señor, y que sobre Él no hay nada, que Él está por encima de todo. Ahora la pregunta para ustedes y para mí sería, ¿será que ustedes y yo estamos colocando algo por encima del Señor? ¿Será que ustedes y yo estamos colocando algo por encima de Cristo Jesús? ¿Será que ustedes y yo estamos colocando muchas cosas, muchas personas por encima de Jesucristo el Señor? Sabiendo que la luz y el magisterio de la Iglesia y lo que dice la palabra del Señor es que ustedes y yo tenemos que tener la fe certera en Jesucristo, que dice Aniata, o sea, Él todo lo puede, Él es el creador absolutamente de todas las cosas. Ustedes y yo somos conscientes de eso, somos conscientes de que Jesús es el creador absolutamente de todo, por orden del Padre, y que a través de María Santísima alcanzamos el conocimiento de Cristo. Eso lo dice el cuarto sínodo de Antioquía. A través de María Santísima alcanzamos el conocimiento de Cristo, porque ella lo dio a luz, lo dio a luz. Y vuelvo y digo, enosis sinafeía, o sea, la unión y la vinculación entre un Dios verdadero que toma cuerpo humano. Es un misterio insondable. A través de la Virgencita María toma cuerpo humano y se nos presenta como Dios y como hombre. Como Dios y como hombre, el mismo Dios, el mismo hombre en una sola persona, en Jesucristo, tomando la carne y la sangre de María. Es un misterio insondable que ustedes y yo tenemos que tener en cuenta. ¿Para qué? Para aumentar nuestra fe, para creer más en Jesús y sobre todo digelta, no tener miedo. O sea, sobre todo esa palabra digelta quiere decir no permitir que nada perturbe su interior, no permitir que nada perturbe su vida. ¿Qué está perturbando la vida de cada uno de nosotros? Cada uno de nosotros tendrá la respuesta. Pero ustedes y yo no podemos permitir que nada perturbe nuestra vida. ¿Por qué? Porque Dios es el Dios que puede todo, que está por encima de todo. El problema es que ustedes y yo somos creyentes y a veces como que nos falta fe en Jesús. A través de María Santísima, pidámosle la fe, a través de su corazón inmaculado, para que ella nos ayude a acrecentar nuestra fe en la persona de Jesús, para que ella nos ayude a aumentar nuestra fe en Cristo Jesús, nuestro Señor, verdadero Dios y verdadero hombre. Esa unión, esa vinculación total y perfecta de Cristo como verdadero Dios y verdadero hombre en la persona de Jesucristo el Señor. Hay que creer y pedirle a Dios entonces que nos ayude para que nuestra fe aumente, no disminuya, y que no tengamos miedo, sino confianza plena en Jesús. Feliz día para cada uno de ustedes. Dios, la Virgencita María y San José les bendigan. Hoy indispensable, Santo Rosario, visita al Santísimo, obras de caridad y confesión. Y bueno, pues la Eucaristía, obviamente lo más esencial. Santa Eucaristía, Santo Rosario, visita al Santísimo, obras de caridad y confesión. No hay más que decir. Y la devoción a la Santísima Virgen María, pidiéndole a ella que nos aumente la fe. San José, terror de los demonios, ruega por nosotros. María, Reina de la Paz, ruega por nosotros. Feliz día. Y acuérdese y pregúntese, ¿qué está colocando usted por encima de Dios? ¿Y qué usted está permitiendo? ¿Qué usted está permitiendo en su vida que le quite la paz, que le robe la paz? ¿Qué está permitiendo? Hay que preguntarnos para colocarle todo, absolutamente todo tiene que estar por debajo de Cristo, como enseñó los famosos padres de la iglesia, San Cirilo, y el famoso cuarto sínodo de Antioquía, en referencia también al tercer concilio de Constantinopla. Feliz día, Dios los bendiga, que esté muy bien, la Virgen María nos acompañe.